Recording in progress. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Giovanni Andrés Gómez, soy el director de Asuntos Económicos de Analdex y en nombre de la asociación y de nuestro aliado estratégico BASC, les damos una cordial bienvenida a esta sesión del webinar Perspectivas Económicas a nivel mundial y sus efectos en Colombia. Esperamos que este webinar sea de gran provecho para sus actividades y para sus organizaciones. Recuerden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @AnaldexColombia. Los invitamos también a dejar sus preguntas en la caja de preguntas y en el transcurso de la jornada hacia el final estaremos dándoles respuestas. Y pues para no darle las más largas al tema y para iniciar, le doy la bienvenida a nuestro presidente ejecutivo, a Javier Díaz Molina, quien hará, digamos, una corta intervención. Adelante, Javier, bienvenido. Gracias, Giovanni. Pues en primer lugar, un saludo para todas las personas que se han conectado. Saludar muy cordialmente al doctor Luis Benjumea del BAS, con quien hemos realizado esta alianza para llevar a cabo este webinar. Bueno, hay una serie de tareas que estamos desarrollando con ellos, pero particularmente en este webinar, pues es una alianza con BAS, con el programa BAS. Quería igualmente saludar y agradecer al doctor Alberto Bernal, el que nos acompañe en esta ocasión. Yo creo que hay muy buenas expectativas de las cosas que nos puede contar Alberto. Yo le decía que esperamos ver un poco el panorama, las perspectivas de la economía internacional, que ojalá sean un poco mejores que las que estamos viendo aquí en Colombia. ¿Y por qué le digo esto? Porque, primero, hay una serie de preocupaciones. El tema de inflación empezó a ceder, pero la inflación de alimentos sigue siendo muy alta. La inflación de alimentos por encima del 20% sigue siendo preocupante. Entonces, pues estamos con una inflación todavía muy lejana al rango meta del Banco de la República. Eso indudablemente va a llevar a que las tasas de interés van a estar altas. Esperamos que el segundo semestre, en la medida en que la inflación empiece a disminuir, el banco tenga margen para quedarse quieto y empezar a disminuir tasas de interés. Pero preocupaciones puntuales alrededor de las reformas y particularmente la reforma laboral. ¿Por qué? Porque está encareciendo los costos laborales formales, del empleo formal. Y eso nos preocupa porque Colombia tiene una informalidad laboral muy alta. Y la meta es ver cómo uno logra bajar esa informalidad, pero en la medida en que le pongamos cargas a la formalidad, pues indudablemente que vamos a tener líos, y particularmente para las empresas que participan del comercio exterior, que tienen que competir internacionalmente. Una normativa laboral muy rígida, que no tenga flexibilidad para poder contratar. En Estados Unidos, ahora Alberto pronto nos cuenta, contratan por horas, por días, por actividades. Aquí nos están restringiendo que uno no puede contratar de esa manera, que no puede subcontratar, en fin, una serie de cosas que nos preocupan de estas reformas. La reforma de salud se está discutiendo también con mucha preocupación, porque uno ve que el objetivo es estatizar el sistema cuando lo que deberíamos es propiciar la competencia. Y hay un último punto que quiero mencionar de gran preocupación. Fue aprobado en el plan de desarrollo el tema de los aranceles inteligentes. Y el pasado viernes el presidente dijo que iba a subir los aranceles para compensar el efecto de las altas tasas de interés. No ha dicho nada más, no ha dicho qué producto, no ha dicho qué sectores, no ha dicho nada, pero
nos preocupa, porque por esa vía uno puede terminar cerrando la economía y afectando pues todo el aparato productivo y la competitividad. Yo les decía en días pasados a un grupo de empresarios, mire, Colombia importa, por ejemplo, el maíz amarillo, porque no producimos suficiente maíz amarillo, y el maíz amarillo se utiliza para la fabricación de los concentrados que alimentan las aves, que nos producen la carne de pollo, los huevos, la carne de cerdo. Si yo subo esa materia prima, pues estoy afectando el precio final de esos bienes y estoy afectando a los consumidores. Igual pasa con el trigo. Tenemos que importar trigo y esa fue una decisión que tomamos cuando se negoció el TLC con los Estados Unidos. Dijimos, un país tropical no puede tener la productividad que tiene un país con estaciones, la luminosidad que tiene un país con estaciones, una luminosidad superior a 12 horas, pues le da una productividad muy alta. Aquí no lo tenemos. Entonces, importemos el trigo y dedicémonos a producir otras cosas. Pero si subimos el arancel para el trigo, pues vamos a impactar el pan, las pastas alimenticias, las galletas, que son parte de la dieta fundamental de la población colombiana. Entonces, para no decir que buena parte de las importaciones que realiza el país son materias primas, insumos, maquinaria, bienes intermedios que requiere el aparato productivo nacional para la elaboración de bienes con destino al mercado local y a la exportación. Si nosotros subimos esos aranceles, pues lo que generamos es un sesgo antiexportador y golpeamos la competitividad de nuestro aparato productivo. Entonces, esos nubarrones, doctor Alberto, están allí. Esperamos que el gobierno concrete qué es eso, que concrete cómo va a manejar ese tema de aranceles inteligentes, porque le está copiando un poco a los Estados Unidos en su guerra comercial con China, que le puso el arancel al acero, al aluminio, y se le dijo, usted no puede hacer eso, tiene que respetar los acuerdos. Y dijo, no, es por seguridad nacional. Hay un waiver, una salvaguardia de la OMC que permite que eso se maneje así. Pero ¿qué seguridad nacional estamos enfrentando nosotros para cerrar la economía? Entonces, esa es una preocupación. Esperamos que el gobierno rápidamente diga qué es lo que va a hacer en concreto, qué es lo que está pensando en esa materia. Pero esos son como los temas que yo quería resaltar, pero el protagonista aquí es Alberto. Entonces, doctor Luis, le cedo la palabra y vamos después a escuchar a Alberto. Gracias, don Javier, por esa radiografía. Por supuesto que en nombre de la Organización Mundial BASC y su presidente de Junta Directiva, el señor Oscar Sánchez, en nombre de todo el equipo de trabajo de BASC aquí en Colombia, un cordial saludo pues para todos los empresarios que se han conectado, un cordial saludo para don Javier Díaz, presidente de Analdex y su equipo de trabajo, y por supuesto para el señor Alberto Bernal, que amablemente ha aceptado esta invitación a este evento. Hablar del tema internacional, ya don Javier hizo una radiografía del tema local, pero recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó las proyecciones de crecimiento para este año y para el año entrante. Para este año está indicando un crecimiento del 2.8%, venimos de un 3.4% el año pasado. Y para el caso de América Latina está proyectando un 1.6% de crecimiento y para el año entrante un 2.2% en América Latina y a nivel mundial para el año entrante un 3%. Luego se ve pues que hay una disminución en el PIB mundial acompañado a la radiografía que acaba de expresar don Javier, más los temas, pues, por supuesto, de la guerra China, Estados Unidos, la guerra comercial, la tensión geopolítica en China, Taiwán, Estados Unidos y, por supuesto, pues, la guerra Rusia-Ucrania, que ya lleva como cerca de 15 meses desde el 24 de febrero del año pasado. Entonces, pero qué mejor que sea el señor Bernal, por supuesto, el que nos dé esa visión holística de esas perspectivas económicas a nivel internacional y las implicaciones que tiene para Colombia. Entonces, reiterar el agradecimiento a Analdex. Y por supuesto a usted, doctor Alberto, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que tenemos una gran audiencia hoy. Qué grato ver eso. Bernardo, mil gracias por tenerme en cuenta. Mil gracias a Vas por la invitación. A mi gran amigo Javier, muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta. Y a Analdex, para mí. Javier, ¿cuántos años llevamos haciendo conferencias en Analdex?
bastantes ya. Entonces, un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, y poder conversar sobre todas estas cosas. Pero una cosa lo que yo sí me he dado cuenta después de vivir por fuera tanto tiempo es que lo local es extremadamente importante, pero lo externo sigue siendo realmente la estructura corolaria de cualquier historia de una economía abierta y pequeña como la de Colombia. Entonces tenemos que analizar de todas maneras sí o sí lo que nos está trayendo el mundo. Y por eso yo hice una presentación bastante sencillita. Me disculpo, es en inglés, pero no importa porque la verdad lo importante son las fotos, las gráficas en esta situación. Y básicamente comenzar con los temas más importantes para poder bajar todo la economía global, lo que estaba hablando Luis Bernardo sobre el Fondo Monetario Internacional, las expectativas y todo, y llevarlo a la razón por la cual todos ustedes están en esta llamada. Y yo estoy completamente seguro que al final de esta llamada todos van a querer saber, van a decir, señor Bernal, ¿en dónde debería estar el peso colombiano contra el dólar? Porque esa sigue siendo la pregunta más importante desde el punto de vista de política monetaria, política fiscal, desde el riesgo, desde la visión que tenemos como colombianos y como familias, pues, en este momento de mayor angustia económica que estamos viviendo. O sea, hay unos temas muy importantes que hay que hablar. El primero, la reapertura de China. Este es un tema extremadamente importante. Ustedes se acordarán y sabrán que la China duró básicamente aislada del mundo casi 3 años. Yo nunca me hubiese imaginado que iba a poder pasar lo que pasó con la forma como China atacó la pandemia. Pero bueno, pasaron literalmente 3 años de China estar completamente alejada del mundo y eso es algo que cambió muchísimas cosas en el mundo y generó unos problemas muy específicos, pero al mismo tiempo genera unas oportunidades muy importantes. El segundo tema es el hecho que todos estamos viendo, todos los que estamos en esta llamada hemos sentido eso. Una docena de huevos está carísima, la leche está carísima, las papas, los aviones, los hoteles, todo ha subido de una forma muy importante y uno siente que los salarios no alcanzan pues para pagar todo ese incremento de los costos que hemos visto. Eso no es solamente un fenómeno de Colombia o de Brasil o de Chile, es un fenómeno de Estados Unidos y de Alemania también, es un fenómeno hasta de Japón, donde por primera vez en décadas se están viendo un poco de inflación. El otro tema extremadamente importante es el tema de la recesión económica, que Alberto Bernal piensa que se nos viene una recesión económica a nivel global, pero les voy a tratar de explicar y calificar esa recesión porque va a ser una recesión totalmente diferente a lo que se ha visto en el pasado. Y un tema final que es los mercados, porque al fin y al cabo lo que pasa en los mercados afecta la economía y la economía afecta las variables que afectan a los industriales, a los pequeños negocios, a las familias, a los empleados, etcétera. Y por eso es muy importante tener una visión sobre qué puede pasar con los mercados, con el sector financiero de aquí en adelante. Entonces, esos 4 temas muy importantes. Antes de avanzar, eso sí, un tema que todos ustedes muy seguramente han visto en las noticias. En Estados Unidos esta semana están los mercados muy estresados porque se llega a un tema que se llama el techo de la deuda. El techo de la deuda es una especie de regla fiscal, aunque yo les confieso que yo no he encontrado ningún otro lugar del mundo diferente a Estados Unidos que tenga ese famoso tema del techo de la deuda. La mayoría de los países tienen una regla fiscal, como la tiene Brasil, como la tiene Chile, como la tiene México, como la tiene Colombia, digamos. Son reglas fiscales para tratar de asegurar la estabilidad macroeconómica. Estados Unidos tiene un concepto extraño, que es que no hay una regla fiscal, pero sí hay un techo de la deuda, que en cierta forma es extremadamente ineficiente porque es como que uno le pusieran un límite en la tensión arterial. Uno va donde el cardiólogo y el cardiólogo le dice su máxima tensión arterial puede ser 135, pero no le explica a uno cómo tiene que hacer para bajar la tensión, ya sea comer menos sal, hacer más ejercicio, no tomar alcohol, etcétera, todas esas cosas. Entonces existe un límite, pero no explica la legislación y la estructura de la economía, del fisco de Estados Unidos, cómo evitar que nos vayamos a ese límite de la deuda. El punto de esto y lo que ustedes deberían saber o que tienen que saber es que
El techo de la deuda se ha incrementado en Estados Unidos 79 veces en la historia. 79 veces. No se preocupen, lo van a subir otra vez más, a 80. Eso no quiere decir que los políticos no van a llevar esa discusión hasta el último minuto, hasta las 11:59 de la fecha límite van a estar discutiendo, hasta que a las 12 en punto, humo blanco, y salimos de esta. Pero pues es un tema que obviamente estamos viendo en este momento y por eso lo incluyo en esta presentación. Pero comencemos con China. China va a crecer 5.6% este año. Y esto es extremadamente importante porque es un muy buen crecimiento. Porque China, si China hubiese crecido 5.6% en el 2000, hubiese sido realmente desde el punto de vista de la economía global casi irrelevante. Porque en el 2000 la economía china era muy pequeña. Era básicamente del tamaño de la economía de Italia. Hoy en día, China es la segunda economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto cercano a los 17 billones de dólares, entre 17 y 18 billones de dólares. Entonces, cuando uno crece al 5%, ese PIB tan grande, eso implica un consumo inmenso de recursos a nivel global, ya sea comida, ya sea bienes industriales, ya sea bienes de capital, ya sea flores, ya sea café, ya sea algodón, ya sea lo que sea, pero cada vez que la economía de China crece más, genera aún más Producto Interno Bruto a nivel global. Entonces, la economía de China creciendo 5.6% en el 2023 es una gran noticia porque el resto del mundo se está desacelerando. Y la razón por la cual, nuevamente, no estamos coordinados en el ciclo económico de China con el resto del mundo es porque China estuvo cerrado para efectos prácticos hasta inicios de este año. Esa es la realidad. Les dejo una estadística que es extremadamente importante. Yo no lo podía creer cuando yo vi esa estadística. En el 2019 volaron de China al resto del mundo 42 millones de personas. Volaron de China al resto del mundo, turismo, negocios, etcétera, 42 millones de personas. En el 2020 volaron 2 millones de personas. 2021, 2 millones de personas. 2022, creo que el dato son 4 millones de personas. 2023, no vamos a volver a 42 millones de personas, pero yo sí estoy completamente convencido de que va a haber muchísimo más turismo de China al resto del mundo y eso va a generar una reacción muy importante de las economías, sobre todo las economías europeas y las asiáticas, porque allá es donde van a vacacionar los chinos de clase media alta. Entonces, es muy importante ese crecimiento que estamos viendo en China. No va a ser tan fuerte como algunos esperaban, lo cual también es bueno, porque si hubiese crecido más, si China estuviese creciendo hoy en día mucho más fuerte, estaríamos teniendo un problema más grave con los precios de la energía a nivel global y ya la energía, por obvias razones, por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues venía de una situación bastante difícil, bastante apretada, por obvias razones, ¿no? Porque Rusia es el segundo mayor productor de petróleo en el mundo. Ahora, la forma como está creciendo China va a tener que cambiar en el 2023 y eso es una de las cosas que los analistas estamos viendo muy de cerca. Las exportaciones generaron mucho crecimiento en el 2022 y en el 2023 han seguido generando, pero eso no puede seguir ocurriendo porque el resto del mundo se está desacelerando. Y las ventas de propiedades cayeron fuerte en el 2021, 2022 y siguen cayendo en el 2023. Entonces, lo que esperamos nosotros aquí en el banco, en XP Investments, es que durante el 2023 se tomen medidas muy específicas para darle un impulso a la construcción en China y de esa forma compensar la disminución en el crecimiento que se va a ver en las exportaciones. Entonces, eso es un tema muy importante y eso es positivo para el cemento, para el acero, para los commodities, etcétera, porque China es una máquina de absorber commodities alrededor del mundo. Segundo tema, el tema de la política monetaria en Estados Unidos. Y este es, creo yo, el tema más importante para Colombia y para el mundo. Yo les voy a decir lo que creo yo que va a pasar. Ahora, Alberto Bernal no tiene una capacidad de ver el futuro, porque nadie lo tiene en el mundo.
Lo que tenemos nosotros somos, los analistas, somos modelos que utilizamos para tratar de hacer predicciones sobre qué puede pasar a futuro. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, esa gráfica, es lo que piensa Alberto Bernal que va a pasar con la inflación en Estados Unidos de aquí a final del 2023. ¿Cómo hago yo para hacer esas gráficas? Con modelos que utilizamos los analistas y las ponemos en foticos lo más sencillas posibles para que la gente vea lo que nos está mostrando ese modelo y entienda por qué vamos a decir lo que voy, por qué voy a decir yo lo que voy a decir en los próximos minutos. Pues como podrán ustedes ver, la línea amarilla, que es la inflación incluido energía y alimentos, subió hasta el 9%, la tasa de inflación más alta en 40 años en Estados Unidos, y ha comenzado a caer fuertemente. En la pandemia bajó a 0 la inflación, 0% año a año, acá. Subió hasta 9 y yo pienso que va a seguir bajando y que va a seguir bajando a una velocidad muy importante, lo cual es una buena noticia. Ustedes me dirán, pero ¿por qué diablos dice este señor esto? Y yo les voy a explicar cómo se hace el modelo que yo les acabo de mostrar. ¿Qué hay detrás de ese modelo? Entonces hay una cantidad de formas como se calculan los índices de inflación. Esto es igual en todas partes del mundo. Incluyen rentas, incluyen el costo de los carros, incluyen el costo de la leche, el costo de la carne, el costo de la madera, el costo de un mueble, de una televisión, de un teléfono celular, etcétera, etcétera. Y hay unos subíndices. Y lo que hacemos nosotros en el banco es desagregar cada subíndice y tratar de hacer predicciones mirando lo que ha pasado en el futuro, en el pasado, para predecir el futuro. Y una vez tenemos esa información, los modelos que tenemos nosotros, comenzamos a tratar de mirar si nuestros modelos están diciendo algo que pueda ser lógico o no ilógico, comparándolo con los instrumentos que tenemos nosotros y que tenemos todos nosotros en el mercado financiero para poder saber si vamos por buen lado con nuestras predicciones. Entonces, esto es lo que hago yo y les voy a mostrar esta gráfica. Esta gráfica negra que ven ustedes ahí la bajo yo de Bloomberg. Esto no es una información de Alberto Bernal. Esto es lo que dice el mercado internacional sobre lo que va a pasar con la inflación en el mundo de aquí en adelante. Y ya les voy a explicar. No, se ve complicado, pero no es complicado. Hace 6 meses, el mercado, o sea, la gente que estaba en el mercado transaccionando activos de renta fija, pensaba que iba a pasar lo siguiente, que un mes después, esto es hace 6 meses, o sea, devolvámonos hace 6 meses, las personas paradas en ese momento, hace 6 meses, miraban la inflación y decían, dentro de un mes, la inflación va a estar en 7% año a año. Hace 6 meses, un mes después, veían la inflación hace 7%, al 7%. En ese momento la inflación estaba más o menos al 8%. Hace un mes, la gente estaba parada, hace un mes, o sea, literalmente, abril 18, la gente miraba y decía, dentro de un mes, la inflación va a estar en 5% año a año y después va a seguir bajando. 20 minutos antes de comenzar yo esta presentación con ustedes, hice la actualización de esta gráfica a hoy. Hoy, 18 de mayo del 2023. Y dice que la inflación dentro de un mes en Estados Unidos va a estar en 4%. En este momento estamos en 5%. Entonces yo tomo esto que dice el mercado, que son contratos de derivados que mueve el mercado internacional en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Londres, en donde, pues mejor dicho, todas las bolsas del mundo, porque estos contratos se pueden mover en cualquier parte. Y yo miro eso y contrasto con lo que dice mi modelo. ¿Qué dice mi modelo? Que para mayo del 2023, que es el número que se va a publicar en junio del 2023 de la inflación en Estados Unidos, la inflación no va a estar en 4.96, sino en 4.1. ¿Qué dice el mercado?
4%, más o menos. ¿Qué dice mi modelo después? Que para mayo, no, sino para junio del 2023, que es el dato de inflación que se va a publicar en julio del 2023, la inflación en Estados Unidos va a estar en 3.06%. ¿Qué dice el mercado? 3%. Mi modelo dice que para julio del 2023 la inflación no va a estar en 3%, sino en 3.25%. ¿Qué dice el mercado? 3.25%. Después, agosto, 3.17, ¿qué dice el mercado? 3%. Yo estoy por encima del mercado. ¿Qué dice el modelo para septiembre? 2.95. El mercado dice 2.70. Yo estoy más arriba. Y para el mes siguiente, 2.64. Y el mercado dice básicamente lo mismo. El punto es que lo que ve el mercado hoy es consistente con lo que dice el modelo que corre Alberto Bernal para pronosticar la inflación. Entonces ustedes se preguntarán, oiga, pues entonces el mercado le hace caso a Bernal. No, el mercado no le hace caso a Bernal. Lo que pasa es que ese modelo que corro yo, lo corren 10.000 personas adicionales en el mundo. Y todos vemos lo mismo. La inflación, porque eso es lo que dice el modelo estadístico que debería pasar. Eso es como decir, mañana por la mañana va a salir el sol. Alberto Bernal pronostica que mañana por la mañana va a salir el sol. ¿Cuál es la mayor probabilidad? Que salga el sol. ¿Existe la posibilidad de que esta noche caiga un asteroide y todos vayamos a mejor vida? Totalmente. Pero lo más probable es que pase lo que dice la estadística que va a pasar. Y eso me lo está mostrando lo que va a pasar con las rentas, lo que está pasando con el crecimiento de los agregados monetarios, lo que está pasando con los salarios en Estados Unidos. Los salarios en Estados Unidos, a pesar de que en este país hay muchísimo empleo, están bajando. No sé si ustedes sepan esto, quizás alguno de ustedes en la audiencia sabe esto, les voy a dar un dato. En Estados Unidos, en este instante, por cada persona desempleada que existe en este país hoy, por cada persona que no tiene empleo, hay 1.7 ofertas laborales abiertas. Lo que quiere decir acá, lo que estoy diciendo acá, Luis Bernardo, Mónica, Javier, es que la persona que hoy en día no está trabajando en Estados Unidos, no trabaja porque no le da la regalada gana. Nunca jamás en la historia de Estados Unidos había habido tanto empleo como existe en este momento. Las empresas no logran encontrar gente suficiente para trabajar. Eso es una bendición para un país como este y es uno de los legados más increíbles que yo todavía no puedo entender por qué sucedió algo así a pesar de la crisis del COVID. Si alguien me hubiese preguntado hace 2 años, Alberto, mayo 18 del 2023, van a existir 1.7 ofertas de empleo abiertas por cada persona desempleada, yo le hubiera dicho, usted está en las drogas, no existe la menor posibilidad de que eso suceda. Porque cualquier persona normal metido en la pandemia hubiese dicho, este mundo está a punto de acabarse. Y lo que vimos fue algo completamente diferente. Entonces, los salarios están bajando. Y por último, antes de pasar a los otros temas muy importantes, por fin están comenzando a ceder los costos de los servicios en Estados Unidos por fuera de la renta. Y esto es muy importante. ¿Qué son los servicios por fuera de la renta? Ir a cine, ir a un restaurante, un avión, un hotel. Pero realmente, y las personas que están en esta llamada y han tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos últimamente, todos ustedes han sentido el nivel de carestía en el que está Estados Unidos. Porque Estados Unidos está ridículamente caro. Pero no solamente por un tema de inflación, sino por un tema de tasa de cambio que vamos a hablar ahorita al respecto.
pero por fin ya, gracias a los incrementos de las tasas de interés que se han visto, hemos comenzado a ver un poco ya de disminución de las presiones inflacionarias y por fin el Banco Central de Estados Unidos está logrando avanzar en esa batalla tan difícil que es la de bajar las tasas de interés. Ojo, la batalla que tiene la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, es exactamente la misma batalla que tiene que lidiar el Banco de la República en Colombia, es exactamente la misma batalla que tiene que lidiar el Banco Central de Brasil, es exactamente la misma batalla que tiene que lidiar el Banco Central de Hungría. Todos estamos en lo mismo porque el fenómeno de inflación global que vimos el año pasado, sobre todo, fue función en gran parte de un fenómeno exógeno, llámese la guerra entre Ucrania y Rusia. Esos temas extremadamente importantes, pero ya por fin estamos comenzando a ver luz al final del túnel después de un tiempo tan difícil, pues, para el manejo de la inflación. La recesión. Yo les voy a decir por qué tengo tanta confianza en esto que les voy a mostrar. Ustedes dirán, es que es esa gráfica que está mostrando este señor, no entiendo absolutamente nada. Se los voy a explicar muy sencillo. La línea amarilla es la diferencia entre la tasa de interés que paga un bono del gobierno de Estados Unidos a 2 años y un bono del gobierno a 10 años. Entonces, si el bono de Estados Unidos a 2 años paga 2.5% y el bono a 10 años paga 2%, la diferencia entre 2.5 y 2% son 0.5, 50 puntos básicos. Y el punto relevante, el bono de 2 años paga más que lo que paga el bono de 10 años. Históricamente, cuando eso pasa, porque normalmente en una economía, entre menor sea el corto plazo, entre menor sea el plazo, menor la tasa de interés. Usted va a un banco mañana, o normalmente iba a un banco y decía, deme un CDT a 3 meses, y el CDT a 3 meses rendía menos tasa que el CDT a 3 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo, más riesgo. Y entre más riesgo, mayor la tasa de interés que exige el capitalista para prestar el dinero. Pero en este momento específico, porque estamos en un mundo tan raro por la pandemia y por todo lo que ha pasado, en este momento estamos con una curva de rendimientos, quiere decir que el bono de 10 años está rindiendo mucho más que el bono de 10 años. ¿Por qué es esto importante? Porque en absolutamente todas las ocasiones, desde que tenemos información fidedigna, sin excepción, una recesión en Estados Unidos ha estado antecedida por una situación donde se invierte la curva de rendimientos de los bonos del gobierno, que quiere decir que el bono de 2 años rinde más que el bono de 10 años. 1980 se invirtió la curva de rendimientos, hubo recesión en el 81, hubo recesión en el 83. Aquí lo ven. En el 91 hubo una recesión, la curva de rendimientos se invirtió en 1990. Antes del 2001 es como si el mercado hubiera podido predecir el ataque a las Torres Gemelas, porque las Torres Gemelas, hubo una recesión en Estados Unidos. Fíjense ustedes, la curva de rendimientos se invirtió antes del ataque a las Torres Gemelas. La crisis financiera del 2008, la curva de rendimientos se invirtió en la mitad del 2007, ustedes lo ven acá en esta gráfica, se invirtió, tuvimos la mega crisis financiera en el 2008. Y la más extraña y que yo no tengo ni idea cómo explicarles, antes del COVID se invirtió la curva de rendimientos por un par de días. Es como si la curva de rendimientos hubiera tenido la capacidad de pronosticar la peor pandemia de la historia de la humanidad de la peor pandemia en 100 años. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero la predico. Si no llegamos a tener una recesión hoy, con la forma como está la curva de rendimientos, sería la primera vez en la historia que este modelo no le pega al perrito. Y Alberto Bernal, otra vez, yo no puedo ver el futuro, pero yo trabajo con modelos.
Y cuando yo veo esta evidencia, yo digo, yo no voy a jugarle en contra de esto. Porque yo tendría dos opciones. Yo tendría la capacidad de decir, esta vez no va a funcionar ese modelo. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero decir que sí. Para llamar la atención, para salir en televisión o para ser controversial, pero yo no puedo hacer eso porque me parece una falta de respeto con las personas que creen en mi criterio. Entonces, para mí, se viene una recesión, pero ya les voy a explicar qué clase de recesión va a ser. Y lo mismo con este modelo, que es el modelo de indicadores líderes, así es como se llama, el Leading Indicators Index. Entonces, este indicador de líderes lo que dice es cuando el cambio en ese índice es negativo, por debajo de 0%, de 6 a 9 meses después, siempre hay una recesión. Y exactamente es lo que ha ocurrido en el pasado, y por lo tanto yo sigo pensando que eso es lo que vamos a seguir viendo acá. Ahora, señor Bernal, si usted piensa que viene una recesión, ¿por qué no está preocupado? ¿Por qué no le está diciendo a la gente venda todo, sálgase a los mercados, compre oro, no sé, compre atún, una escopeta, porque esto se va a poner durísimo? Por una sencillísima razón. Porque esta va a ser la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos donde va a haber una recesión y la gente ni cuenta se va a dar. ¿Por qué? La antigua presidente de la Reserva Federal de Kansas City, el Banco Central de Estados Unidos está dividido en una cantidad de bancos centrales chiquitos en los estados. Hay uno que se llama el Kansas City Fed, y ella era una persona que manejaba, una persona extremadamente, una gran economista, ya terminó su mandato, pero ella hace unos 6 meses, cuando le hicieron la pregunta, ¿usted qué piensa que cómo va a ser la próxima recesión? Ella contestó lo siguiente. Dijo, mire, señor entrevistador, en mi opinión, la futura recesión o disminución de crecimiento económico que se va a ver en Estados Unidos va a tener las siguientes características. Va a ser una familia del común, la familia Johnson, que vive en Birmingham, Alabama. Mamá, papá, los 2 niños, ambos trabajan, tienen un ingreso, digamos, de $80,000 al año entre los dos, o $90,000 al año, y el tiempo en familia que les gusta pasar es yéndose a un restaurante que se llama Applebee's o Cheesecake Factory o Chili's, y se van 2 veces al mes a disfrutar para que los niños cuenten cómo les ha ido en su colegio y ellos dos se comentan cómo les ha ido en el trabajo y pasan una velada muy agradable en un restaurante de clase media de Estados Unidos. Eso es una parte fundamental de la cultura de Estados Unidos, ese proceso de salir 2 veces al mes a cenar en familia para poder discutir todo lo que ha pasado con la familia. En una recesión normal, esa dinámica se acaba porque está muy caro y no hay plata y no sabemos si mañana va a haber trabajo. En esta ocasión, como el señor y la señora padres de familia saben que el jefe de la empresa sigue sin encontrar una persona más para que trabaje en el mantenimiento de las máquinas, o que una persona que trabaje para tratar de ayudar cuando se caen los sistemas, o que no hay electricista, o que no hay soldador, o que no hay nadie para limpiar los baños, o que no hay nadie para limpiar los platos, etcétera, porque simplemente no consiguen personas. Eso en el subconsciente de las personas les da tranquilidad, porque dicen, por más que el señor Bernal diga que viene una recesión y lo digan en televisión, yo no veo cómo diablos mi jefe me vaya a poder echar del trabajo, porque si me echa a mí, no hay nadie que haga mi trabajo. Entonces, eso, el padre de familia llega con ese pensamiento a la cena y entonces, en vez de no ir a la cena, como sabe que tiene que ahorrar un poco más porque los huevos están carísimos, la gasolina está carísima, etcétera, entonces dice lo siguiente, y esto es lo que decía la señora Esther George en televisión, y los digo en inglés y después lo digo en español. Esta va a ser la recesión del Let's Not Get Dessert Recession. No la recesión del no pidamos postre. Familia del común va a Crepes and Waffles en Colombia, no pide postre. ¿Para qué? Para ahorrarse el 20 o el 25% de la cuenta de comer. Esa es la recesión que se viene en Estados Unidos
en un mundo normal. Ojo, aquí puede pasar lo que sea, un ataque terrorista, una bomba nuclear, etcétera. Yo no puedo predecir esas cosas, entonces yo no me pongo en eso. Yo hago lo mejor que puedo con la información que tengo, que es que con lo que yo veo de exceso de empleo y de la situación del consumidor de Estados Unidos, yo lo que veo es un ajuste económico, porque me lo están pronosticando los modelos, que va a ser muy gradual y que no va a ser tan grave. Y eso es una gran noticia para el mundo. ¿Qué nos deja eso? Como Estados Unidos entra en recesión y el dólar está tan caro, la línea azul, esto es un índice de valores reales de las monedas, Alberto Bernal dice, el dólar norteamericano va a perder valor de aquí a los próximos 5 años. Porque este índice que yo les estoy mostrando acá, fíjense la línea azul, desde el 95, baja a 100, sube hasta 120, se devuelve otra vez a 100, se queda en 100, sube hasta 120, se baja otra vez, sube hasta 100 otra vez, y en este momento sube hasta 135 y ha comenzado a bajar. Estados Unidos está completamente imposible por lo caro que está. Y Europa está regalado comparado a Estados Unidos hoy. ¿Dónde está Europa? Miren dónde está el índice del valor del euro, la línea negra. Está por lo menos un 6 o 7% por debajo de donde debería estar por fundamentales económicos, y el dólar está extremadamente caro. ¿Dónde está nuestro peso colombiano? Igual de mal que el real brasileño. Así en estos niveles. El peso colombiano está en términos reales por lo menos 40% por debajo de donde debería estar. Entonces, para el colombiano, venir a Miami es imposible. Para el norteamericano, ir a Cartagena es como el lugar, mejor dicho, el norteamericano que va hoy en día a Cartagena o a Santa Marta se siente completamente millonario, porque esos dólares rinden increíble. Y el colombiano que viene a Estados Unidos no le alcanza, porque la moneda está ridículamente barata, y ahorita vamos a seguir hablando de esos términos. Pero desde el punto de vista de lo que puede pasar en el mundo de aquí adelante, si yo tengo razón, y estas son las conversaciones que yo tengo con todos los inversionistas todos los días, internacionales que invierten muchísimo dinero en todas partes del mundo, me dicen, Alberto, ¿está muy caro el dólar? Sí, está muy caro el dólar. ¿Y qué está barato? El real brasilero, el real brasilero, el yen japonés, el peso mexicano ya no está tan barato, todavía le cabe, pero no está tan barato, etc. Y por lo tanto hay que mirar oportunidades interesantes. Eso es lo que le digo yo a los inversionistas internacionales cuando hablan conmigo. Ahora, hablando específicamente de Colombia, y para pasar ya a las preguntas que me parece que son muy importantes y creo que van a haber bastante. En este momento, esto que les estoy mostrando a ustedes acá es un índice de las monedas emergentes comenzando el 17 de junio del 2022. ¿Qué pasa el 17 de junio del 2022? Es el último día de transacciones de la moneda de Colombia antes de que se supiera que el presidente de Colombia era Gustavo Petro. Y la línea amarilla, la línea blanca, es lo que sucede con la moneda después. Ustedes ven que después de que gana Petro, obviamente se mete una descolgada brutal el peso colombiano, 20% en un par de días, pero también ocurrió en Chile, porque Chile también estaba teniendo una cantidad de temas políticos muy importantes. Pero después miren lo que pasa con Chile. Comienza el mercado a pronosticar que la constitución en Chile no iba a pasar, y por lo tanto, si la nueva constitución no pasaba, Chile se iba a salvar de volverse un futuro Argentina. Porque Chile estuvo a esto de irse al abismo. Pero afortunadamente los chilenos tuvieron la sapiencia, la inteligencia de votar en contra de una constitución que habían armado una mano de adolescentes que no tienen ni idea cómo funciona el mundo, y ponían, pues, mejor dicho, la constitución de Chile que redactaron esos adolescentes, que le respondían al señor Boric, era una grosería bajo cualquier forma que lo quisiera ver uno. Y afortunadamente la gente mayor en Chile entendió y pudo ponerle una calmita, pues, a estos adolescentes que se habían tomado el país,
y lograron que pasara el rechazo. Y hoy en día yo puedo decir con total calma que Chile se salvó de irse al abismo económico por la inteligencia y porque las instituciones funcionaron. Y la línea verde comienza a normalizarse y hoy en día el peso chileno, comparado hoy, esto es mayo 18 del 2023, comparado con junio 17 del 2022, el peso chileno está un 10% en términos nominales más fuerte. El peso mexicano está 87%, perdón, 13% más fuerte. El real brasilero, 4% más fuerte, y el peso colombiano está 15% por debajo de donde estaba al inicio de la presidencia del doctor Gustavo Petro. Si el peso colombiano se hubiese comportado como una canasta del peso mexicano, peso chileno y el real brasilero, como debería haber ocurrido, porque estas monedas siempre se mueven juntas porque son países emergentes, el peso colombiano no valdría 4.520 hoy, sino valdría 3.350, más o menos. Otra vez, para que quede claro, no estaría en 4.520, estaría más o menos en 3.350. Si el peso hubiese estado en 3.350, la inflación en Colombia nunca hubiese subido a lo que subió en el 2022, ni seguiría tan alta en el 2023 porque nosotros tenemos una expectativa de que la inflación termine al 9.3%. Si el peso colombiano se pudiese llegar, si mañana el gobierno del presidente Petro dice, ya no quiero tener el peso a 4.500, sino lo quiero tener a 3.350, como dice el señor Bernal. Entonces el presidente Petro dice, hágame el favor y llaman a ese tipo Bernal a que me explique aquí cómo hacemos. Entonces Bernal va a al Palacio Nariño, se sienta con el presidente Petro y le digo, vea, muy sencillo, señor Petro, señor presidente Petro. Aquí hay que cambiar la ministra de Minas y Energía, hay que retirar la reforma laboral, hay que retirar la reforma de salud y hay que consensuar la reforma pensional, algo muy parecido a lo que ha propuesto Fedesarrollo. Y además, vamos a llamar a todos los inversionistas de petróleo y de hidrocarburos que se han ido por culpa de los comentarios tan desafortunados de el señor presidente Petro y usted, señor presidente Petro, y de su ministra, para de esa forma lograr que la gente se tranquilice y que los capitales vuelvan y por lo tanto podemos tener una moneda más fuerte que nos baja inmediatamente la inflación. Si logramos eso, pues tenemos una situación muy parecida a la que están viviendo el resto de los países emergentes hoy en día, que es una situación bastante tranquila y bastante positiva. Si uno mira lo que está pasando con las monedas de los otros países latinoamericanos, les está ayudando al proceso de desinflación. En Chile no se oye ya el tema de dolarización de los ahorros. En Brasil nunca se oye. Brasil tienen a Lula, en fin, la gente le tiene desconfianza a Lula, pero pues al menos sabe cómo es Lula. En México, que tiene un presidente como López Obrador, que es una persona claramente de izquierda fuerte, pero que entiende que un país como México necesita energía y por lo tanto no se pone a decir que no vamos a tener más petróleo. Y es más, el presidente, el proyecto más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se llama Dos Bocas, que es una refinería. Porque el presidente López Obrador entiende que para sacar a su gente de la pobreza necesita tener industria y para tener industria necesita hidrocarburos, necesita energía y por lo tanto y por esa razón es que el peso mexicano está en los niveles que está hoy en día porque los inversionistas entienden que la parte externa, el balance externo de México está completamente asegurado gracias a esas políticas que a pesar de que son de izquierda fuerte, no son ilógicas. Y con eso
Mi estimado Javier, mi estimado Luis, pasamos pues a lo que me imagino que habrá un par de preguntas. Pues Alberto, muchas gracias por su intervención, muy interesantes los puntos que ha dejado para la discusión. En general, digamos que ha habido un par de preguntas y comentarios. La primera la hicieron cuando estaba al inicio hablando de todo el contexto del mundo y cuando estaba hablando del techo de la deuda y todo esto, y es un comentario que dice, pero bueno, Biden viajó hoy a Japón, que eso se lo han criticado, entonces, ¿para dónde va el tema? Porque también ahí el tema político entra a jugar. Y lo segundo también es, a la gente le quedó sonando el tema de que el techo de la deuda es, si el techo de la deuda es la regla fiscal de Estados Unidos, o cómo uno se lo puede explicar a la gente. Pues muy buenas preguntas. El tema, es más, el tema de que Biden se hubiera ido a Japón es una buena noticia. Porque si la situación estuviera demasiado empantanada, muy seguramente no hubiera decidido cancelar el vuelo, porque claramente es mucho más importante lograr este acuerdo de la deuda al viaje a Japón. Entonces, las prioridades, el hecho de que no quitó de que no se bajó del avión, lo que quiere decir es que muy seguramente el staff, la gente que le ayuda a Biden en este proceso, le está diciendo, señor presidente, estamos muy cercanos a lograr un acuerdo. Lo que sí pasó es que Biden, después de Japón, se iba a ir a Australia y esa parte del viaje se canceló. Porque es muy probable que Biden tenga que volver la próxima semana, porque lo más probable es que el fin de semana haya un principio de acuerdo y con ese principio de acuerdo se firme o se avancen todos los procesos y las firmas en la Cámara de Representantes del Senado y la Casa Blanca en la semana entrante. No, por ahora no hay pregunta. Yo simplemente quisiera hacer una pregunta, Alberto, que nos está viendo desde afuera, sobre todo. Y es cómo nos están viendo los inversionistas en el exterior cuando alguien de pronto quiere invertir, sea en el sector real o en el sector financiero. ¿Cómo nos están viendo durante los últimos meses en Estados Unidos y en general los inversionistas extranjeros? Y complemento un poco la pregunta de Giovanni, señalando que el temor que uno tenía es que la inversión extranjera en Colombia de portafolio y la inversión en el sector minero-energético y en los sectores diferentes al minero-energético cayera, y lo que hemos visto es que eso ha seguido creciendo. La cuenta corriente la hemos podido seguir financiando con inversión. Entonces uno dice, de pronto afuera nos miran con otros ojos, de pronto aquí adentro le damos mucha importancia al tema político. Yo le preguntaba a un empresario europeo que estaba invirtiendo en Perú, yo le decía, ¿cómo compra usted una empresa en Perú cuando eligen a Castillo? Y él me decía, las inversiones nuestras son de largo plazo. Estos señores van a estar 4 años, pero nosotros pretendemos quedarnos mucho más tiempo. No habíamos podido entrar a Perú y este fue el momento. Compramos barato para quedarnos largo tiempo. ¿Algo similar puede estar ocurriendo en el caso colombiano? Pues a ver, Javier, yo aquí una cosa que me parece muy importante es, esta pregunta es la pregunta del millón y es la pregunta más importante de lo que estamos hablando nosotros en este momento. Y yo creo que es la pregunta más relevante para el país a futuro, porque esto es un momento históricamente importante para Colombia. Voy a comenzar diciendo una cosa. Alberto Bernal y todas las personas que estamos en esta conferencia somos colombianos y seguimos extremadamente de cerca todo lo que pasa en el país. Entonces nosotros tenemos una situación en la cual nosotros vemos cada árbol específicamente y no necesariamente vemos todo el bosque. Los inversionistas que hablan conmigo no son inversionistas que inviertan en Colombia. Son inversionistas que invierten en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Tailandia, en Tailandia, portafolio de inversiones, etcétera. Y ellos
son personas que ven las historias desde muy arriba, desde como 30.000 pies de altura, para tratar de tener una visión lo más ecuánime de la situación. Y cuando uno trabaja en esa situación, también hay una cosa que aprende uno desde el punto de vista del análisis, que es que todo en el mundo se vuelve relativo. ¿Ok? Si la mamá tiene 3 hijos, uno fuma, el otro es drogadicto y el otro es alcohólico, la mamá presenta al que fuma. Porque todo es relativo. Entonces, a nosotros no nos van a comparar con Estados Unidos o con Singapur, sino nos comparan con Chile, con Brasil, con México, con Perú, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema extremadamente importante. Entonces, ¿cómo va una conversación? Javier, ¿cómo va una conversación de Alberto Bernal con un inversionista internacional? Me llama y dice, por ejemplo, cuando salió Campo, Alberto Bernal obviamente había dicho, por la mañana a los inversionistas les dijo, Alberto Bernal y nosotros estamos tranquilos porque nosotros no pensamos que Ocampo vaya a salir, porque Ocampo estuvo en Washington hace 2 semanas, habló con todos los inversionistas y Ocampo es una persona que tiene cabida con los inversionistas internacionales, ¿cierto? Y por lo tanto es como una estabilidad dentro del gabinete y además no es una persona política, no necesariamente es una cuota del Partido Liberal, del Partido Conservador, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo, Alberto Bernal, le puedo decir a usted, inversionista internacional, que en mi opinión, lo más probable es que Ocampo se quede. 3:52 de la tarde, Bloomberg, Ocampo para afuera. Dice, no, hermano, es que mejor dicho, si es que hacen todo lo posible para hacerlo quedar uno como un zapato. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Entonces me escribe en Bloomberg con los inversionistas, me dice, Alberto, ¿qué pasó? Yo no tengo ni la menor idea de qué pasó, yo no entiendo, me parece que no hay ninguna lógica en esto, lo único que me están diciendo es que Petro realmente está de mal genio y se aburrió de que la gente le responda. Entonces quiere solamente que le diga sí, señor. Entonces quiere yes, man. Ok, perfecto. Entonces, acto seguido, ¿quién es? ¿Quién sigue después? Bonilla. Entonces yo le digo al inversionista, esperemos que Bonilla diga lo que tenga que decir. Y efectivamente Bonilla salió con los mensajes que dice, vamos a seguir con la estabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Entonces el inversionista, ¿qué pasa? Tenía a Ocampo en 100, ya le quita el 100 en su modelo y ponía a Bonilla, que es 80. Ocampo 100, Bonilla 80, Irene 10. ¿Cierto? Entonces todo es un ranking. Entonces, si hubiera puesto Petro a Irene de ministra de Hacienda, el peso estaría a 6.000. Pero claramente no fue lo que hizo. Entonces, digamos que eso es la forma como ve el internacional. Y entonces, con sus analistas van poniendo para tratar de poner un valor relativo del riesgo colombiano. Entonces, cuando yo miro la curva de lo que va a pasar con las tasas de interés en Chile de aquí al 2024, entonces Chile en el 2024, como Chile fue al infierno y se devolvió, gracias a Dios, y mejor dicho, yo no sé a quién le tiene que prender, o tiene que hacer la estatua más grande de la Virgen posible en Santiago de Chile, porque ese país se fue al infierno y volvió. Uno mira lo que está pasando al final del 2024 en los contratos futuros de tasas de interés, el mercado hoy pronostica que la tasa de intervención en Chile para final del 2024 va a ser del 5%. O sea, va a haber una caída brutal de la tasa de interés y va a haber una caída brutal de la inflación, porque el peso chileno va a ganar valor. Porque con el hecho de que no hubiera pasado esa constitución de locos que querían pasar, entonces ya se va a asegurar que van a seguir sacando cobre de Chile y van a seguir, lo más importante de todo, sacando litio, porque el litio es el futuro del mundo. Sin litio no hay transición energética y Chile es el país del mundo con mayores reservas de litio. Si hubiera pasado la constitución que quería pasar, que le quería dar derechos humanos al pasto, para que las matas no pudieran matar al pasto, literal, una persona dentro de la asamblea que quería poner eso. O sea, una constitución de hippies. En esa situación, el país estaba
en la inmunda, pero afortunadamente la nueva constitución no va a incluir nada de eso, porque la nueva constitución la van a escribir constitucionalistas, economistas, abogados y no adolescentes. Entonces, cuando yo sigo hablando con mi inversionista, me dice, bueno, con lo que pasó con el revolcón de ministerial, ¿se incrementa la gobernabilidad del presidente Petro? ¿Sí o no? Esto es el inversionista preguntándome a mí. A lo cual yo digo, mire, si sacaron a las personas que estaban ahí en el gabinete por una cuestión política, muy seguramente es porque la tensión dentro de la coalición de los diferentes partidos está bastante complicado. Esto es lo que yo le contestaba al inversionista cuando habían sacado a Ocampo. Entonces yo le decía, mire, en mi opinión, no es sostenible que el Partido Conservador siga siendo parte de la coalición del gobierno. Ni creo que el Partido Liberal vaya a seguir siendo parte de la... Entonces, ¿qué es lo que pasa? El inversionista, cuando yo hablo de esto y habla con la gente de JP Morgan, la gente de Merrill Lynch, la gente de Bank of America, la gente de Itaú, etcétera, todos tenemos una visión diferente, pero este inversionista habla con todos ellos y comienza a poner todo sobre la mesa y dice, si tiene menos poder en el Congreso, quizás la reforma que quieren pasar va a tener que ser más consensuada. Eso es lo lógico que debería pensar. Al mismo tiempo, los anuncios que se vieron, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que fue muy importante, esto le gustó muchísimo al mercado. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la Corte Constitucional dijo, si nosotros vemos un proyecto legislativo que claramente es anticonstitucional, nosotros podemos poner el tate quieto antes de que se estudie todo el proceso. Eso es muy importante, porque que la gente demande una legislación en la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional tome una decisión, pueden pasar años y se hace mucho daño. Pero con el mensaje que se mandó en cierta forma como un mensaje a la institucionalidad, es decir, aquí hay controles y contrapesos dentro del sistema institucional de Colombia para evitar que pasen tantas cosas. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que hay mucha incertidumbre, no ha habido una desbandada digamos, del dinero extranjero en Colombia. Ahora, hay un punto donde sí, si se cruzan esas barreras, se puede poner muy complicado. Lo que me dicen a mí los inversionistas, es muy importante. ¿Qué son cosas que no podemos ver? Estos son los internacionales. Si Petro decide gobernar, decide declarar una emergencia económica para gobernar por decreto, yo sí creo que ahí mucho inversionista internacional tira la toalla. Porque eso es estar a un paso de lo que hicieron en Argentina. Si se avanza con una reforma pensional extremadamente agresiva en contra del sector privado, que pareciera que no es el camino, Dios mediante, y que la gente en el Congreso tenga la valentía de poner a su pueblo por encima de sus intereses personales, pues entonces esa discusión eventualmente quizás baje de 3 salarios mínimos a 2 salarios mínimos y se pueda avanzar en la forma como se compensan a los fondos de pensiones privados, etcétera, para que el modelo pueda tener una pensión más grande, pues más gente pensionada, pero sin destruir lo que funciona, y eso le ayudaría, digamos, al inversionista internacional a mantenerse en Colombia. ¿Por qué? Porque lo que más le importa al inversionista internacional que está invertido en TES es que los fondos de pensiones de Colombia sigan existiendo. ¿Por qué, Javier? Porque si los fondos de pensiones dejan de existir, los Templetons, los Allianz, los Fidelity, los Capital, que tienen esos papeles y se quieren salir en algún momento por X o Y razón, no tienen a quién venderse. Por eso pasó lo de Argentina, porque como la señora esa loca, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó los fondos de pensiones, todos los se quedaron sin exit liquidity, por eso es que ya en Argentina no entra un centavo de inversión de portafolio. Entonces, ojalá que todas esas cosas se sigan teniendo y que las personas en el Congreso de Colombia tengan la capacidad y que nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad de no bajar la guardia para que se oigan estos argumentos para que no hagan barbaridades. Por último,
Reforma laboral. La más sencilla de todas. Llega a pasar esta reforma laboral y se acaba rápido. Ya. No hay, o sea, no hay nada que hacer. Es así de sencillo. Entonces, si la gente quiere destruir, si el Congreso de la República va a estar de acuerdo con destruir uno de los mayores emprendimientos de la historia de Colombia por un capricho, pues estamos en una situación bien complicada. Mi mentor en la universidad me decía lo siguiente, Javier, me decía, mire, los economistas pesimistas y los optimistas nos equivocamos igual, pero los optimistas vivimos más contentos. Y yo quiero seguir pensando y Dios quiera no pecar en quizás mi inocencia de pensar que en algún momento, cuando se tengan que tomar estas decisiones de vida o muerte de la economía dentro del Congreso de la República, los miembros de los partidos tradicionales tengan la suficiente conciencia para entender que si llegan a aprobar los textos como están, van a destruir a cientos de miles de familias en Colombia. Yo quiero creer que eso va a pasar. Y yo creo que el inversionista internacional, cuando mira desde afuera y ve la institucionalidad de Colombia, porque el inversionista internacional que está metido en Colombia va a Bogotá, se sienta con el Banco Central, se sienta con los ministros, se sienta con los industriales, etcétera. Un inversionista internacional que yo llevo todo el tiempo a Colombia, los inversionistas internacionales siempre salen de Colombia muy bien impresionados porque nosotros somos gente trabajadora, la mayoría de los industriales saben inglés, la mayoría son personas muy estudiadas que tienen una visión muy clara del mundo, etcétera, a diferencia de otros países emergentes, donde la cosa es mucho más rudimentaria y por eso genera confianza. Y yo creo que cuando ven esa institucionalidad son la razón por la cual están acá. Y termino con esto. Colombia hoy, con los niveles actuales, como les estaba diciendo, cuando el inversionista internacional entra en esta inversión en TES colombianos a 4.500, cuando debería estar a 3.300, en cierta forma está apostando que el tiempo va a forzar a la administración del presidente Petro a moderarse porque la gente se está aburriendo de que no le cumplan con todo lo que prometieron y la única forma de lograr eso es dando más estabilidad macroeconómica para que las empresas puedan seguir creciendo. Gracias, Alberto, por la respuesta. Una última pregunta para cerrar, y es con respecto a lo que pues, hemos visto en algunos anuncios de varios países, y es comenzar a negociar directamente con el yuan y la moneda nacional. Entonces, la pregunta ahí es cómo ve la posibilidad o la amenaza de sustituir al dólar como moneda internacional por el yuan. Es una pregunta que le hacen a uno muy seguido. Entonces, pues, ¿qué podría decirle uno al auditorio, Alberto? Pues le cuento que yo el martes estaba en una reunión, en una conferencia en Washington y me hicieron exactamente esa pregunta. Y le voy a contestar exactamente de la misma forma como contesté en Washington. Allá contesté en inglés, aquí voy a contestar en español. Aquí hay un tema muy importante, que es el siguiente. China le puede pagar mañana a Colombia por todas sus exportaciones en yuan. Lo puede hacer. Es decir, pero para saber cuánto le tiene que pagar, tiene que hacer un cálculo. Yuan versus dólares, pesos colombianos sobre dólares. Entonces, matemáticamente es imposible llegar a la transacción yuan, pesos colombianos sin pasar por el dólar. Porque el peso colombiano vale 4.550 versus el dólar. Eso es lo relevante. Y el café se valoriza, el precio del café que se mueve cada instante en el mercado es en dólares. El precio del petróleo es en dólares. El precio del carbón es en dólares. El precio del gas natural es en dólares. El precio del litio es en dólares. El precio del cobre es en dólares. Entonces aquí se acaba el reinado del dólar norteamericano en el momento en que los commodities, las materias primas, comiencen a valorarse
en una moneda diferente al dólar. Cuando comenzó el euro, muchos analistas decían, el euro va a reemplazar el dólar porque el euro es una moneda mucho más amplia que el dólar, lo cual es totalmente cierto, porque son países diferentes con una misma moneda. Eso desde el punto de vista de la relevancia de la moneda implica que el euro es mucho más relevante que el dólar, porque el dólar es un país homogéneo. Todo el mundo habla inglés en Estados Unidos. En Europa unos hablan alemán, otros hablan italiano, otros hablan español y otros hablan francés. Entonces, si una moneda con políticas fiscales diferentes y culturas diferentes no logró quitarle el reino al dólar, pues entonces a mí me queda solamente una visión sobre cuál moneda, y el yen tampoco lo logró, es cuál moneda puede tomar ese liderazgo a largo plazo. Y esa moneda es el yuan. Pero para que el yuan se vuelva la moneda insignia del mundo, tiene que ser una moneda que se mueve libremente y que opera en un sistema capitalista pleno, donde no hay controles a la entrada o a la salida de divisas. Y China sigue teniendo controles de capitales. Mientras la cuenta de capital de China no sea completamente abierta, China no va a poder tener ni siquiera la posibilidad de aspirar a ser la moneda reserva en el mundo. Y ojo, que para que China logre dar ese paso de la actual a la libertad, es lo mismo que decir que China tiene que pasar de un sistema totalitario a un sistema liberal desde el punto de vista social. Y yo, sinceramente, no creo que eso vaya a pasar. No lo alcanzamos a ver nosotros. No, Javier, yo no lo alcanzo a ver definitivamente. Eso no va a pasar. Oiga, doctor Alberto, como siempre, muchas gracias. De verdad, deja un panorama muy amplio, muy consistente. Muchas gracias por esa presentación. Yo quisiera pedirle a las personas que aún nos acompañan en la conexión que nos califiquen. Ahí está el código para que definan si les gustó y qué otros temas quieren que toquemos, qué próximos temas podemos poner en un webinar. Y el otro es que nos preguntan si la gente que no pudo ver esto puede tener la grabación. Lo subimos, como siempre, a nuestro canal de YouTube. En YouTube va a estar en un par de días. La semana entrante ya está en YouTube, entonces lo pueden ver en la comodidad de la casa, en la noche, en las horas de insomnio. Y seguro que con la presentación se duermen tranquilamente y pueden descansar. De verdad, Alberto, muchas gracias. Luis, no sé si Luis se quiere despedir. No, solamente agradecerle al señor Bernal por la presentación. Muchas gracias por ese análisis tan detallado y por esa radiografía que nos presenta de la economía norteamericana y a nivel internacional. Por supuesto, a Analdex, muchas gracias por este espacio. También pues al equipo de trabajo de VAX, a todo el equipo de Analdex, y estaremos prestos para una próxima oportunidad, Dios mediante. A todos, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias, Javier. Como siempre, mil gracias, Luis. Mil gracias a todos. Un abrazo. Alberto, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.